Buenas tardes, hoy nos hemos venido a Mislata, pero Mislata, la mejor zona de Mislata, en pleno centro de Mislata. Tenemos el ayuntamiento aquí al lado, tenemos boca de metro, tenemos todo, ¿de acuerdo? Hoy vamos a presentar un inmueble que es para inversores. Esto es para hacer una edificación, ¿vale? Esto antiguamente era una fontanería, no hace mucho, y tenemos este solar de 400 y pico metros, más el de al lado unos 60 y pico metros, en total tenemos 500 y pico metros, que nos da una edificación de 300 metros por planta. Vamos a pasar por aquí, veis más. Pues eso, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos hacer planta baja más 3. Podemos sacar de 12 a 16 viviendas y en función de si hacemos 12 o 16, pues 12 o 16 plazas de garaje. Encarecerá más, lógicamente, si hacemos 16 porque habría que hacer otro sótano, pero también podemos vender bien, porque en Mislata la obra nueva se está vendiendo a un precio bastante alto. Aquí nos permite comprar a buen precio el suelo y nos permite hacer una promoción muy chula de obra nueva, pero en el centro, porque cualquier promoción que hay en Mislata está más hacia las afueras de Mislata, no sé si me explico. Entonces aquí estamos en el centro y podemos hacer una buena promoción. Es decir, si conjugamos muy bien lo que hay que hacer para comprar un inmueble, que es conjugar bien el inmueble, el precio y la zona, y PZ, tenemos un inmueble bueno, de 500 y pico metros cuadrados de terreno, insisto, unas 300 metros por planta, podemos hacer 12 o 16 viviendas, eso ya cada constructor lo afina. El precio, estamos acorde a la zona, y la zona, que es muy importante, ya se dice ubicación, ubicación y ubicación, la ubicación es extraordinaria, insisto, centro de Mislata, parada de metro, ayuntamiento, comercios, hostelería, lo tenemos todo. Por lo tanto, si conjugamos bien el IPZ, tenemos una muy buena compra para una muy buena inversión, ¿vale? Nos vemos en el siguiente, chao.